Nosotros somos los hermanos de Berea y siempre nos pasamos escudriñando las escrituras y por eso es que surgen estos temas tan hermosos, bíblicos 100%. Entonces comenzamos esta enseñanza en el nombre de nuestro poderoso Dios, Yeshua, y comenzamos la enseñanza leyendo la palabra en el nombre de nuestro único Dios y Salvador, Yeshua. Dice así en Apocalipsis 16:15. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y se vean en vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Será el pecado? ¿Será porque desde el principio pecamos? Entonces, por eso es que el texto dice en Apocalipsis 13:8, se lo cito, dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta es la palabra en griego que utilizan para demostrar que ha sido inmolado. Y cuando busca su definición, dice que es en un tiempo perfecto, en un participio de voz pasiva, genitivo neutro singular. Es decir, en el sentido gramatical, una acción ya completada con efectos permanentes. Representa a Cristo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuya obra es definitiva y eterna. Por eso el texto dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, pero ¿cuándo esto sucedió? Porque acá el texto gramatical en griego en Apocalipsis 13:8 te dice que esa acción fue completada, pero ¿cuándo? ¿Por qué? Bueno, vamos a mirarlo. Acá, en Génesis 3:21. Y comenzamos leyendo Génesis 3:21. Y dice así: el hombre le puso nombre a Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor le hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Pero, ¿por qué Dios los vistió? Si ellos andaban por el huerto tranquilamente y no se avergonzaban de su desnudez. Bueno, en Génesis 3:7 vemos que cuando el hombre peca, cuando la mujer come del árbol y le da a Adán y él lo come, entonces les fueron abiertos los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero ¿cómo ellos se encontraron desnudos? ¿Acaso es que la desnudez significa pecado y el pecado significa separación de Dios? Y entonces por eso es que Dios le hace pieles. Pero lo vamos a ver aquí en una línea de tiempo, porque acá vemos que ocurre algo por lo cual cada año se cubría el pecado del pueblo. En Levítico vemos cómo se cubría cada año los pecados del pueblo. Levítico 16, del 14 en adelante, dice: tomará además sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Ahí estamos viendo que se está haciendo un sacrificio que es para ofrenda por el pecado del pueblo. O sea que había que cubrir esos pecados. Teníamos que cubrir esos pecados anualmente. Y dice: y llevará la sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio. Ojo con ese dato. Y delante del propiciatorio hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas. Pero ¿quiénes son los israelitas? ¿Acaso no son el pueblo de Dios? Y por eso era que se hacía expiación, por los pecados del pueblo, obviamente. Entonces, y dice que a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados, así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que se haga la expiación por sí mismo.
por su causa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Y con su dedo rociará sobre él la sangre 7 veces y lo limpiará y santificará las impurezas de los israelitas. Entonces aquí vemos cómo el sumo sacerdote hacía la expiación por los pecados del pueblo. Y es ahí donde vemos la majestad de Dios. Esto ocurrió aquí. Y me preguntarán, Robert, pero el tema es el plan de salvación desde el principio del mundo. Y tú me estás mostrando el Levítico. ¿Qué pasó ahí? En Génesis 3:21, cuando Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió en Génesis 3:21, ¿quién fue el oferente ahí? ¿Quién fue que hizo el sacrificio? Si no había nadie, solo Dios y el hombre. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios fue el mismo que proveyó y realizó el sacrificio. Porque la Biblia dice que tomó pieles. Y cuando nos vamos a Levítico otra vez, vemos que él toma pieles, o sea, la de un cordero, la de un macho cabrío, para hacer expiación. Y esto es lo que cubría el pecado del pueblo, pero se hacía anualmente. Y todo esto fue un acto profético de lo que había de venir, una sombra, como podemos ver. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Pero, ¿cómo quedó eso de que por el pecado entró la muerte? Bueno, eso es lo que significa la muerte, la separación entre Dios y el hombre. El hombre, al quedar desnudo, queda en vergüenza delante de Dios. Entonces, por eso es que vemos que Dios, para cubrir ese pecado, tiene que hacer un sacrificio. Obviamente, Él no le va a decir al hombre que haga un sacrificio sin él haberlo hecho antes. ¿O acaso el modelo del templo no se lo dio él a Aarón? Porque todo es figura y sombra de lo perfecto que había de venir. Entonces miren lo siguiente. El pecado inicial ocurre en Génesis 3:6. Y es ahí donde el hombre entra en pecado. Y el resultado es la vergüenza y la separación de Dios. Dios hace el sacrificio, lo cubre con túnicas de pieles, que implica la muerte de un inocente para cubrir al culpable. Ese es el primer acto de expiación y la prefigura del sistema de la Torá que se le da a Moisés en el Sinaí primeramente. Entonces, pero aquí viene la pregunta, aquí viene la interrogante. Si el hombre pecó desde el principio, ¿por qué Dios hace el sacrificio en Génesis y luego se da la Torá? Pues obvio que no. Obvio que no. Primero Dios le da los mandamientos a Moisés en el Sinaí. Y luego en el desierto, Dios le da el Génesis a Moisés. Y es ahí donde tenemos esa historia de cómo fue que el hombre pecó, qué fue lo que Dios hizo para cubrir el pecado del hombre. Pero eso era una sombra. Por eso se hacía año tras año. Porque era una sombra de lo que había de venir, de lo perfecto, de lo hermoso de nuestro Señor Jesús, de lo que Él iba a hacer en el futuro. Pero no sé si recuerdan cuando le leí Apocalipsis 13:8, donde dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Una acción ya completada. Una acción que dice que es completada, pero que perdura. Y eso es lo que me interroga a mí y me dice, wow, pero ese sacrificio fue en el principio y perdura. Wow, vamos a ver hasta cuándo perdurará ese sacrificio, porque en Levítico era una vez por año, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver por qué perdura para siempre. Aquí tenemos una línea de tiempo explicando lo que le venía explicando sobre la ley que se dio en el Sinaí y luego se escribe el Génesis. Aquí vemos que cuando el pueblo llega al Sinaí, se preparan y reciben la ley. Eso está en Éxodo 19:1. Y podemos ver que Moisés empieza a escribir todas las palabras que Jehová le dijo. Eso está en Éxodo 24. En Éxodo 31:18, Dios entrega las tablas de la ley. Y en Deuteronomio 31, Moisés entrega la ley a los levitas. Y todo esto concuerda
Todo esto concuerda con esto que se hizo desde el principio. Todo esto fue acá. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. Y en Génesis 2 te da los orígenes. Pero entonces en Génesis 3 te dice qué fue lo que pasó con el hombre y cómo fue que Dios hizo el primer sacrificio. Entonces la conclusión que tenemos acá bíblicamente basado a estos textos es que la Torá se entregó antes del relato de Génesis, que fue escrito como contexto histórico para que podamos entender qué fue lo que pasó con el hombre y qué es lo que venía acá. Recuerdan que Dios fue quien hizo por sí mismo el primer sacrificio. Y no había nada que el hombre pudiera hacer, entonces lo hizo él. Oseas 13:4 nos da un referente muy importante de qué iba a venir, de qué iba a suceder. Oseas 13:4 nos dice que no conocería ni a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, sino a mí. Pero, ¿por qué él menciona a un Salvador? Si ya teníamos la ley y en la ley teníamos que hacer sacrificio. Es que eso no era suficiente. Entonces vamos a leer Isaías 53 para ver qué nos dice Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿A quién? Sometiendo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¡Wow! Aquí dice que él había puesto su vida en expiación por el pecado y que verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero dice que cuando él se entregue a sí mismo en Isaías 53:10, ¿acaso no es lo que te viene diciendo el profeta Oseas? Que él sería el Salvador y que no sería otro sino él mismo, sino yo mismo. Y acá él te dice, que él era quien haría la expiación no de machos cabríos, no de sangre de animales ni de machos cabríos, porque él mismo pondría su vida como expiación por el pecado. Bendito sea nuestro Cordero, bendito sea nuestro Padre eterno. Entonces, aquí vemos que en Levítico se utilizaba un cordero, un macho cabrío, y acá vemos que este sería el Salvador. Pero dice que él pondría su propia vida como expiación, como redención. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es el de la expiación? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Juan 1:29 te lo declara deliberadamente. Juan 1 dice, Juan 1:26, Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús, a Yeshua, que venía hacia él y le dijo: aquí está el Cordero. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver si lo hizo como lo hizo el Levítico. Vamos a ver si lo hizo una vez por año. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este Cordero. Juan, sumo sacerdote legal, certifica que este Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cubre. ¿Se acuerdan qué Dios utilizó en Génesis 3:21 para cubrir la desnudez, el pecado del hombre? Usó pieles. Pero aquí te están ofreciendo una piel que no solo cubre el pecado una vez por año. Aquí hay un Cordero de Dios que iba a cubrir el pecado de la humanidad. Vamos a ver por cuánto tiempo. Si lo hizo por año. Este Cordero de Dios, vamos a ver cuántas veces entró al lugar santísimo a hacer expiación por ti y por mí, a cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestro pecado.
A ver, ¿por cuánto lo hizo? Aleluya, bendito sea su nombre. Hebreos 9:11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Uy, ¿se acuerdan del tabernáculo que le leí en Levítico 16? Acá te dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Hecho de manos de piedra? ¿A manos de hombre? No. Dice, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Entró cuántas veces? ¿Una vez por año? ¿Como se hacía la expiación? No, Hebreos 9:12 dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros como en la ley, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención por un año. No, no fue por un año. No fue una vez por año. Y aquí se lo muestro en pantalla. Habiendo obtenido eterna redención. O sea que Él cubrió nuestros pecados como cubrió a Adán y Eva en Génesis 3:21. Nos cubrió, pero una vez y para siempre. Una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Nos cubrió eternamente. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Cuándo se dio este sacrificio? Nos dice Juan 19:30. Lo leemos en el nombre de Yeshua. Juan 19:30 dice así. Leo desde el 29 para un poco de contexto. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empanada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado del vinagre, dijo, consumado es. Aleluya. Me gozo porque esta cobertura a nuestra desnudez, aquí Él le dio conclusión. Ya no iba a ser una vez por año, esta vez era consumado eternamente, como dice Hebreos 9:12. Era consumado eternamente, nos iba a cubrir, por eso nosotros somos justos delante de Él, porque Él nos cubre a través de ese sacrificio eterno. Y entonces, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Pero antes de entregar su espíritu dijo, consumado es. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo cumple y lo consuma, lo termina. Nos cubre una vez y para siempre. No como en Génesis 3:21, no como en la Torá que se hacía una vez por año, no, eternamente. Eternamente. A todo aquel que se acerque al trono de la gracia, como dice Hebreo, ese sacrificio está ahí para ti, para cubrirte eternamente. Y si has fallado, si has quedado en desnudez, si la vergüenza de tu pecado te ha despojado y estás desnudo, todavía esa sangre aplica para ti porque lo hizo eternamente. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice acá en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La muerte entró por el pecado, como leímos ya en Romanos 5:12. Pero la paga del pecado es la muerte. Nosotros pecamos, quedamos desnudos. Isaías 59:20 nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero, wow. O sea que cuando pecamos y quedamos desnudos, nos dividimos de nuestro Dios. Nos separamos de nuestro Dios. Entonces, en segunda de Tesalonicenses 1:9 nos da una pena eterna perdición para aquellos que estamos fuera de ese sacrificio. El que no venga a este sacrificio, ¿qué le sucede? Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 1:9, a ver qué nos dice. A ver qué le sucederá a aquellos que niegan ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 en adelante. Les cito.
Segunda de Tesalonicenses dice así: dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán el castigo eterno, de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído por nuestro testimonio, porque nuestro testimonio ha sido creído para ustedes. Pero aquí hay algo muy interesante, muy importante en Segunda de Tesalonicenses del 1 al 9. Dice que estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor. Señores, ¿por qué están excluidos de la presencia del Señor? ¿Acaso podrías tú estar desnudo delante del Rey? ¿Acaso podrías tú presentarte en vergüenza delante del Rey? ¿Acaso podrías tú ir sin vestiduras de linaje delante del Rey? Obviamente no. Pero nuestro eterno Salvador, nuestro eterno Padre, lo primerito que hace cuando el hombre peca desde el principio del mundo, no, mis hijos pecaron, espera, y los cubre, porque no pueden estar en desnudez, en vergüenza delante del Rey. No pueden porque no caben. Es como cuando tú vas a una presentación de etiqueta, tienes que vestir de acuerdo al código de vestimenta de ese lugar. Entonces, mientras tú estás en la presencia del Rey, tienes que vestir con el código de vestimenta que el Rey exige. No puedes venir en vergüenza delante del Rey. Y por eso acá dice en 2 de Tesalonicenses 1:9 que serán excluidos de la presencia del Señor. ¿Pero por qué? Simplemente porque no tienen las vestiduras. Ustedes están en desnudez, en vergüenza. Ustedes no han entrado al sacrificio que se hizo para ti y para mí una vez y para siempre. No con sangre de machos cabríos ni de becerro, no con un tabernáculo hecho a manos, con su propia sangre. Con su propia sangre ese cordero se proveyó. Como cuando Isaac le preguntó a su padre: papá, ¿y dónde está el cordero para la ofrenda? Y él le dijo: Jehová se proveerá de cordero. Porque es lo mismo que te dice la escritura acá. En Isaías 53:10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, su vida misma, no la de otro. Entonces es la sombra de Isaías 53. Entonces mira, en Hebreos 10:10 te dice que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre. Y eso te lo confirma Hechos 9:10 y 12. Pero vamos a leer Hebreos 10:10 para ver qué nos dice. Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecida una vez y para siempre. Bendito sea su nombre. Yo me gozo. Yo estoy feliz. Me gozo porque la Biblia dice en Isaías 53 que Él pondría su propia vida en expiación. Ese es el profeta. Y acá en el testimonio te dice en Hebreos 10: por esa voluntad hemos sido santificados. ¿Acaso la santificación significará que nos vestimos con esa vestidura? Mediante la ofrenda. O sea, que el pago de la vestidura de nosotros fue la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Pero pregunto yo, ¿acaso no fue pieles lo que se utilizó en Génesis 3:21 para cubrir la desnudez? ¿Pero pieles de qué? ¿De cordero? La Biblia te lo dijo. Ya la Biblia te lo dijo que eso fue consumado. Y acá en Hebreos te dice que para nosotros, ¿cómo hemos sido santificados? A través de la ofrenda del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? No es la piel que se utiliza para cubrir el pecado, pero este lo hizo perfectamente una vez y para siempre. Este cordero perfecto, no hecho de manos, este tabernáculo lo hizo una vez y para siempre. Aleluya. Continuamos. En Levítico 16:34,
Y tendréis esto como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez en el año por todos los pecados de Israel. Pero, ¿se acuerdan que le decía que era una vez por año? Esa es la Torá, esa es la ley. Pero acá en Hebreos 9:12, como se lo acabo de leer, dice que él entró una vez y para siempre. ¿Mediante qué? Mediante su cuerpo, como expiación por nuestros pecados. Aleluya, bendito sea su nombre, me gozo. Hoy esta noche estoy de fiesta. Le voy a leer una historia muy hermosa. Este es Mateo 22. Gracias a mis hermanos, que Dios lo utiliza mucho. Mateo 22. ¿Se acuerdan que le vengo diciendo que para entrar a una boda, para entrar a una graduación, necesitamos toga y birrete? Para entrar a una embajada necesitamos vestir acorde al código de ese lugar. Hay lugares que no se te permite entrar si vas en pantalones cortos, porque ese no es el código de vestimenta de ese lugar. La mayoría de ustedes deben de saber eso. Entonces vamos a leer, pero bíblicamente, porque yo le hablé terrenal. Ahora le voy a hablar espiritualmente. Vamos a leer lo que dice acá en Mateo 22, porque lo que le tengo es jugo. Dice así, Mateo 22, en el nombre de Yeshua nuestro Padre. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Ojo con eso. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Ay, bendito sea tu nombre. De nuevo envió a otros siervos diciéndole, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he inmolado mis novillos y animales cebados. Animales cebados significa que están gordos. Y todo está preparado para que vengan a las bodas. Dice, pero ellos no quisieron, no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó todos aquellos asesinos, incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. ¿Se acuerda lo que le leí en Tesalonicenses? Que aquellos que no son dignos no pueden entrar en su presencia. Pero acá el rey está diciendo que eliminó a aquellos que no eran dignos. Mateo 22:9 dice, vayan por tanto a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. ¿Se acuerdan? No estaba vestido acorde al código de vestimenta de la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Ah, pero necesitaba un traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. ¿Y quién con vergüenza puede hablar? O cuando tienes vergüenza no inclinas tu rostro, porque estás en vergüenza, no puedes erguirte, no puedes hablar con propiedad, porque no estás acorde con la vestimenta. Y le dice, y el rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo afuera a las tinieblas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el rey lo saca? Porque le iba a afear la boda. Estaba sucio, estaba en vergüenza, no tenía el código de vestimenta, no tenía la piel que cubría la vergüenza, no tenía el sacrificio eterno de nuestro Yeshua. Entonces, ¿qué haría Yeshua el día de las bodas del Cordero cuando nos presentemos
y no tengamos el código de vestimenta según Mateo 22. Nos dirá aquel rey, atadle de pies y manos y échenlo a las tinieblas afuera. Que nos libre Dios a todos. Entonces, el próximo texto que le tengo es, ya que sabemos el sacrificio que se hizo antiguamente, ya que sabemos para qué se utilizó el sacrificio desde el principio, por qué se utilizó ese plan de salvación inicial para empezar esto de una vez y por todas, ya que sabemos qué le sucede a aquellas personas que no tienen la vestimenta para estar acorde delante del rey en la boda, ya que sabemos que la vergüenza y la desnudez significa pecado, muerte, separados del rey, ya que sabemos que si no tenemos las vestimentas, nos va a echar afuera las tinieblas en el lloro y en el crujir de dientes, ya que sabemos que aquellos que no apreciamos ese sacrificio para cubrir nuestro cuerpo de vergüenza, de humillación, que es Cristo Jesús quien nos cubre, ya que no aprovechamos eso, pero ahora que lo sabemos y ahora lo aprovechamos y entramos a ese sacrificio eterno que se completó desde el principio y que será eterno para aquellos que vengan al arrepentimiento y vengan a que su rey los cubra y los vista y les ponga la vestidura. Ya que sabemos eso, ahora les voy a mostrar a ustedes qué tenemos que hacer, ya que lo sabemos. Pero no sin antes decirle que cuando el rey hace la analogía acá en Mateo 22, él le dice, vayan por todas las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Sean buenos, sean malos, invítelos a todos. Porque aquellos malvados no quisieron escuchar el sacrificio que se preparó para ellos. Ahora ustedes que conocen y que el rey les puso la vestimenta para que ese día vayan a las bodas, vayan y por todos los caminos, inviten a todos los que encuentren. Vayan por los caminos, reúnanse por todos los lados, inviten a buenos y malos, toquen trompeta en Sión. Amén. Porque ese día no queremos que nadie vaya al lloro y al crujir de dientes. Aleluya. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 19:8. Ya que sabemos todo esto, ahora nos falta algo. Apocalipsis 19 nos dice así. Apocalipsis 19 del 6 en adelante. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas de nuestro Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se preparó la esposa? ¿Cómo se preparó la esposa? Con las vestiduras, vestidos para el día, para la ocasión. Y dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. A la novia se le concedió vestirse de lino fino. Apocalipsis 19:8. Y resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Las acciones justas de los santos son la vestidura para la boda del Cordero. Y todos estamos acá. Todos. Pero ¿qué sucederá con aquel que no tenía la vestidura para la boda? ¿Ven cómo están todos preparados para la boda? Y aquí está el rey. Pero este no tenía ropas de boda. No la tenía, pero todos estos sí. ¿Y qué le dijo el rey? Sáquenlo. Pero en Apocalipsis 19:8 nos dice que se nos fue concedido a nosotros. Se nos fue concedido a nosotros esto. Estar vestidos de novia, ataviados, con un lino finísimo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Que podamos estar vestidos. Que podamos estar vestidos y adorarlos.
Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. También le dijo, estas palabras verdaderas de Dios, son verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo. Pero me dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, procura, hermano, tú estar vestido para la boda y no estar inapropiado. Porque si estás inapropiado, quedarás así, mira. Mira cómo quedarás si estás inapropiado. En vergüenza, desnudo. Y él te dice que él viene como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, y que no ande desnudo y vean su vergüenza. Escucha, amigo que me escucha hoy. He aquí, yo vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que andes desnudo y vean su vergüenza. Mira, ¿quieres quedar así, amigo, amiga que me escucha? ¿Quieres quedar así para ser echado a las tinieblas afuera en el lloro y el crujir de dientes? ¿O quieres estar así? ¿Quieres estar así, vestida como una novia hermosa, ataviada para nuestro Cordero, para nuestro Dios Todopoderoso? Tú decides. Le voy a leer esta historia también muy hermosa, que está en Marcos 14, 51, 52. Se la leo rapidito. Marcos 14, 51, 52 dice de la siguiente manera. Un joven sigue a Jesús. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, o sea, lo arrestaron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. O sea, él estaba desnudo y solo estaba cubierto con esta sabanita acá, camuflajeado, vestido, tibio, diciendo sí soy, pero no soy. Tengo una vestidura por arriba, pero por debajo estoy desnudo. Tengo una vestidura por arriba, pero por debajo estoy tibio. Tengo una vestidura por arriba, pero por debajo estoy en vergüenza. Y cuando ellos lo agarraron y lo arrestaron, les dejó la vestidura en mano, corrió y quedó así, mira. Así quedó. Porque eso no sucede a los tibios. A los que son tibios, solo tienen esta sabanita de apariencia. Y cuando lo agarran y lo aprenden, quedan desnudos, al descubierto. Pero nuestro Dios te dice, guarda tus ropas para que no quedes en desnudo y en vergüenza. Guarda tus ropas para que no te suceda como este tibio, que estaba desnudo por dentro y solo cubierto con un poquito por fuera. Aleluya. Y he aquí Apocalipsis 19. Le voy a dar otro poquito más. Ustedes están recibiendo un pan rico, ¿eh? Mira lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, oí una voz como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosles la gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, se le concedió el vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Ah? Y mira qué hermoso, mira qué hermoso. Mira qué hermoso. Mira cómo se le permitió a la esposa vestirse delante del rey. Mira con qué. Lino fino, resplandeciente y limpio. Y ya leímos qué es el lino fino. Ya leímos qué es el lino fino. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirnos. Entonces, a través del sacrificio, somos vestidos de lino finísimo. ¿Por cuánto? ¿Una vez por año? No, una vez y para siempre. Una vez y para siempre, a través del Cordero de Dios,
el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, para aquel que entró a ese sacrificio, aquel que valoró ese sacrificio y aquel que se vistió de lino finísimo para estar acorde con las bodas del Cordero, para tener el código de vestimenta que se necesitaba. Entonces aquí vemos, esto es como más o menos como un resumen de lo que hemos hablado. Esto es como un resumen de lo que hemos hablado, de que acá tenemos la caída del hombre, queda en desnudo, queda al descubierto, queda en vergüenza delante del rey. El rey viene, le da una sombra, lo cubre, le da la ley al hombre de cómo hacer esa cobertura anual, para hacer sombra de aquello que había de venir, de este cordero que se ofrecería él mismo se proveería de cordero, y luego entonces nos ofrece esta vestidura que sería eterna, pero eterna solo para que él valore el sacrificio y entre el sacrificio de Jesús. No para aquel que quiera venir como este. No para aquel que quiera venir como este tibio, que por debajo está desnudo en vergüenza y por arriba tiene alguito tibio. No. Esta vestidura eterna que está acá es para aquel que valore el sacrificio que hizo este cordero, que se ofreció a sí mismo, como lo dice Isaías 53. Y entonces, le regalo otro texto más. Por eso le dije al principio, le hice la presentación que somos los hermanos de Berea, porque acá todo lo fundamentamos con la Escritura. Gálatas 3:27 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Cómo? O sea que de Cristo nos revestimos. Por eso es que tenemos las vestiduras, el lino finísimo, porque nos revestimos del Maestro, del Cordero, del Sumo Sacerdote, de nuestro Padre que dio la vida por nosotros, de aquel que dejó la 99 en el aprisco y fue por la perniquebrada para salvarla, para vestirla con esta vestidura eterna. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús, por el sacrificio, por predicarme tú en esta noche, Dios. Porque estas palabras son para mí, para decirme a mí que no sea como este tibio y que me vista de bodas, que me vista con esta vestidura eterna. Esta prédica es para mí, para yo guardar la vestidura que el Señor, para el día de las bodas del Cordero, yo estar preparado y no quedar como este. No quedar como este en vergüenza y él me eche fuera. No. Entonces, este plan de redención, mis queridos hermanos, amigos, ¿cuándo se inició? Se inició desde el principio. El plan de salvación tuyo y mío, desde el principio. El mismo Dios nos cubrió con pieles. El mismo Dios. Porque este plan era del perfecto, del Dios todopoderoso, que no se le escapa ni una. Y Él, por medio del mismo, nos hizo, por medio del mismo, nos cubrió eternamente, mis hermanos. Nos cubrió eternamente. Y por eso tenemos que ser bautizados en Cristo para estar revestidos de Cristo, como lo dice Gálatas 3:27. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua es nuestro Salvador, nuestro único, el de Oseas 13:4, el de Isaías 53, el que dijo que Él se ofrecería como ofrenda por nuestros pecados. Ese es nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Es Él, no es otro. Los que no sabían que el sacrificio se hizo desde el principio, fue desde el principio. Perfecto. Nos dio la sombra de lo que había de venir. Nos dio la sombra de cómo Él lo haría por Él mismo una vez y para siempre. Entonces yo te encarezco a ti, me encarezco a mí mismo, a que nos cubramos con las vestiduras eternas, que son las vestiduras de Cristo. Porque sin estas vestiduras quedaremos andrajosos, fuera del código de vestimenta para la boda del Rey.
Esas vestiduras las podemos encontrar en Yeshua. Porque dice Filipenses 3:21 que este cuerpo de vergüenza, de humillación, Él lo transformará al cuerpo semejante al de la gloria suya, de su vestidura. ¿Con cuál poder lo hará? Con el poder con el que al sí mismo puede sujetar todas las cosas. Este cuerpo de la humillación, a través de su sacrificio, nos viste para estar acordes para el día de las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, te recomiendo que guardes tu vestidura. Tibio, te recomiendo que te calientes para que cuando quieran quitarte la vestidura no puedan y no quedes desnudo y en vergüenza. Y amigo que no conoces el plan de salvación, hoy es el día para tú entrar al sacrificio de Cristo. A ese sacrificio que ya no es una vez por año, a ese sacrificio que es una vez y para siempre. Entonces, ven al sacrificio de Cristo, ven a Jesús, vístete con sus vestiduras como lo dice Gálatas 3. Vístete con ellas que son una vez y para siempre. Hoy en esta noche yo te predico a ti. Ven a Cristo Jesús como lo hizo conmigo, que estaba tibio una vez, que estaba andrajoso una vez, que no estaba acorde con la boda del Cordero una vez, pero hoy Dios me ha transformado y me ha cambiado y he conocido su sacrificio y he venido para vestirme con las vestiduras de Cristo, para reinar y entrar a la boda con Él. Porque yo no quiero que Él me eche fuera atado de pie y de manos y que allí sea mi lloro y mi crujir de dientes. Y tampoco espero que sea el tuyo. Te bendigo en el nombre del único Dios verdadero. El único Dios que dijo que Él mismo se proveería de cordero. Él mismo se proveería de propiciación y expiación por tus pecados. Yo te invito en esta hora a que te arrepientas y vengas a Cristo, el único Dios verdadero. Él es el todo en todos. Eso lo dice Colosenses. Él es el todo en todos. Entonces yo te recomiendo eso. Bendiciones, mis hermanos. En un mundo que a menudo nos distrae de lo esencial y realmente importante, Nación Santa emerge como un refugio para aquellos que buscan una comprensión más profunda y personal de las Sagradas Escrituras. No nos conformamos con la superficie. Nos sumergimos en el texto bíblico, explorando su contexto gramatical empleando los códices más antiguos para desentrañar sus verdades eternas. A través del estudio riguroso, usando herramientas como la interlineal para conseguir esas piedras preciosas que yacen escondidas en las Sagradas Escrituras. Sin descuidar la oración sincera, buscamos una transformación genuina en nuestros corazones y vidas, reflejando así la santidad a la que hemos sido llamados como Nación Santa. Si anhelas un estudio bíblico que desafíe tu mente y alimente tu espíritu, y una comunidad de oración que te aliente, te extendemos una cálida invitación a unirte a Nación Santa. Únete a la comunidad escaneando el código que ves en pantalla y mirarás a Jesucristo en todas las Escrituras.